Este día les voy a hablar sobre el proyecto Manhattan y los científicos detrás del mismo. Mi nombre es Emilio Gavilanes. Nos enfocaremos en responder la pregunta de investigación que me he planteado. Aparte de esto, hablaremos sobre Robert Oppenheimer y las consecuencias psicológicas que le dejó la creación de la bomba atómica. La pregunta de investigación que me he planteado es, ¿de qué manera los científicos que apoyaron a Estados Unidos con nuevas ideas de armamento ayudaron a terminar la guerra? Y las subpreguntas son, ¿cómo lograron desarrollar la bomba atómica? ¿Con qué principios se basaron para crearla? El contexto global que he utilizado es innovación científica y técnica, y el tema de la unidad es investigación histórica en la Segunda Guerra Mundial. Los científicos nucleares Leo Szilard, Edward Teller y Eugene Wigner eran refugiados judíos que venían de Hungría y creían que la fusión nuclear podría ser utilizada para la producción de bombas por los alemanes. Con ello convencieron a Albert Einstein de advertir al presidente Roosevelt sobre el peligro que esto podría generar. Einstein envió la carta que había escrito Szilard y el 2 de agosto de 1939 el presidente la recibió, pero en respuesta a ella incrementó las investigaciones sobre las implicaciones de la seguridad nacional en la fisión nuclear. Una carta inició lo que hoy se conoce como el Proyecto Manhattan, nombre del programa nuclear de Estados Unidos que empleó a 13.000 empleados, todos con un objetivo, superar a los nazis, científicos alemanes que estaban trabajando en el proyecto Uranio que dirigía Ernest Heisenberg. Manhattan tenía el fin de crear una bomba atómica funcional, cuya realización fue aprobada por Roosevelt el 9 de octubre de 1941. El Proyecto Manhattan fue el nombre en clave de un proyecto científico llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial por los Estados Unidos con la ayuda del Reino Unido y Canadá. La investigación científica fue dirigida por el físico Julius Robert Oppenheimer, mientras que la seguridad y las operaciones militares corrían a cargo del general Leslie Richard Groves. El proyecto se lleva a cabo en numerosos centros de investigación, siendo el más importante de ellos el Distrito de Energía Manhattan, situado en el lugar conocido actualmente como Laboratorio Nacional de los Álamos. A continuación daremos los nombres de los científicos que participaron en Manhattan y cada uno de ellos podría llevar el título del padre de la bomba atómica. James Franck, Joseph Rotblat, Richard Feynman, John von Neumann, Enrico Fermi, Otto Robert Frisch, Robert Oppenheimer, Arthur Holly Compton, Otto Robert Frisch, Niels Bohr, Emilio Gino Segre, Paul Adrien Maurice Dirac, Arthur Holly Compton, Emilio Segre, Albert Einstein, Edward Teller y Hans Bethe. Muchos se preguntarán algunos de los nombres de los científicos que acabamos de mencionar. Empezaremos con Leo Szilard. ¿Quién era este señor? El 12 de septiembre de 1933, 6 años antes de que descubriera la fisión nuclear y 7 meses después del descubrimiento del neutrón, este científico descubrió que era posible liberar grandes cantidades de energía por medio de reacciones neutrónicas en cadena. Para 1934, Leo solicitó la patente de la bomba atómica y le fue otorgada, pero la historia tenía mucho más, pero en él tenemos al primer padre de la bomba atómica. Enrico Fermi. Este hombre fue quien construyó el primer reactor del mundo, con lo que consiguió la primera reacción nuclear sostenida por la historia, alguien más que podría ser llamado el padre de la bomba atómica. El proyecto comenzó inicialmente en diversas universidades y se crearon centros específicamente diseñados para la creación de la bomba, pero su existencia fue mantenida en secreto hasta el final de la guerra. Algunos de los empleados que trabajaban en ello no sabían a qué se dedicaban. John von Neumann, por ejemplo, era el experto en materia de explosivos. Él creó la Fat Man, la bomba que finalmente fue lanzada sobre Nagasaki. Seth Nedermeyer, por su parte, diseñó un modelo de implosión que podía utilizar tanto uranio como plutonio, y fue el creador de la primera bomba que detonó como prueba el 16 de julio de 1945. Era la bomba Trinity, considerada la primera bomba nuclear en la historia. La bomba que fue lanzada en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 era una B-29, basada en el modelo de Nedermeyer. Se llamaba Enola Gay y mató a 140.000 personas. Este explosivo no fue probado como la Trinity, lo que podría explicar la reacción mortal que tuvo. El 9 de agosto se lanzó al Fat Man en Nagasaki, que originalmente debía caer en Kokura, pero las condiciones del clima impidieron que llegara ahí. Ahí que se atacó el punto secundario en Nagasaki. Esta bomba dejó 40.000 muertes, pero se considera que falló, pues tenía la fuerza de acabar con 500.000 de personas. En la creación de la bomba atómica participaron las cabezas más importantes de la ciencia, cada una con una teoría, un experimento, un algo que formó la idea más mortífera, pero ninguno de ellos planeaba usarla para destruir. Pero al fin de la guerra necesitaban de la bomba, así que el presidente Truman no dudó en ordenar su detonación. A continuación, citaremos a 3 citas de Albert Einstein.
En la actualidad, los físicos que participaron en la construcción del arma más tremenda y peligrosa de todos los tiempos se ven abrumados por un similar sentimiento de responsabilidad, por no hablar de culpa. Nosotros ayudamos a construir la nueva arma para impedir que los enemigos de la humanidad lo hicieran antes, puesto que dada la mentalidad de los nazis habrían consumado la destrucción y la esclavitud del resto del mundo. Hay que desear que el espíritu que impuso a Alfred Nobel cuando creó su gran institución, el espíritu de solidaridad y confianza, de generosidad y fraternidad entre los hombres, prevalezca en la mente de quienes dependen las decisiones que determinarán nuestro destino. De otra manera, la civilización quedaría condenada. Roosevelt creó un comité del uranio ad hoc a cargo de Lyman Briggs, entonces jefe del National Bureau of Standards, el cual inició sus investigaciones en 1939 en el Naval Research Laboratory en Washington, en donde el físico Philip Abelson investigó la separación de los isótopos de uranio. Así fue como inició el proyecto. El 7 de diciembre de 1941, con el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Un día antes, Bush creó el Comité S-1 con el objetivo de guiar las investigaciones. Los esfuerzos para obtener material para la bomba se incrementaron en el Laboratorio de Metalurgia de la Universidad de Chicago, el Laboratorio de Radiación de la Universidad de California y el Departamento de Física de la Universidad de Columbia. Para obtener isótopos de plutonio, se tiene que bombardear con neutrones el uranio 238, el cual absorbe los neutrones transformándose en uranio 239, emite una partícula beta convirtiéndose en neptunio 239 y finalmente emite otra partícula beta para pasar a plutonio 239. Con este fin, en 1942 se construyeron enormes plantas en Oak Ridge, Tennessee y Hanford, Washington, para realizar esta separación. El proyecto Manhattan consiguió su objetivo de producir la primera bomba atómica en un tiempo de 2 años, 3 meses y 16 días, detonando la primera prueba nuclear del mundo, la prueba Trinity, el 16 de julio de 1945, cerca de Alamogordo, Nuevo México. La continuación del proyecto condujo a la producción de 2 bombas A, conocidas como Little Boy y Fat Man, con pocos días de intervalo, que se detonaron en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 y en Nagasaki el 9 de agosto respectivamente. En la Unión Soviética se intentó llevar a cabo un proyecto parecido, liderado por Igor Vasilievich Kurchatov, pero con una diferencia fundamental. Algunas de las investigaciones de Kurchatov venían de segunda mano de los países involucrados en el proyecto de Manhattan gracias a los espías. Había al menos 2 en el equipo científico de los Álamos, Klaus Fuchs y Theodor Hall, que no se conocían entre ellos. Durante la guerra también se llevaron a cabo algunos intentos simbólicos en Alemania, liderados por Werner Heisenberg, y en Japón. El proyecto Manhattan, junto con las investigaciones criptográficas y el desarrollo del radar de microondas, representan algunos ejemplos de proyectos secretos a gran escala y extraordinariamente exitosos, engendrados por el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Una de las frases más célebres que dejó la creación de la bomba atómica fue dicha por Robert Oppenheimer, y es la siguiente: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, en 1965. En plena Guerra Fría y con los ensayos nucleares en su apogeo, la cadena de televisión NBC emitía el documental The Decision to Drop the Bomb. La película retrocedía 2 decenios para diseccionar el momento histórico en que se tomó la decisión de arrojar la bomba atómica sobre Hiroshima. A continuación profundizaremos un poco más sobre la vida de un hombre, sobre la vida del director Robert Oppenheimer. Oppenheimer fue el primer y brillante vástago de una acaudalada familia judía de Nueva York, no religiosa pero firmemente arraigada en los principios de la cultura ética. Graduado en Harvard, su paso por Europa, Caltech, en la Universidad de California en Berkeley, dejó un rastro de valiosos trabajos en un amplio espectro de campos de la física teórica, pero también un coqueteo con organizaciones izquierdistas que le puso en el punto de mira. Cuando en 1942 fue reclutado para el proyecto Manhattan de fabricación de la bomba atómica como director del Laboratorio de los Álamos en Nuevo México, el FBI ya llevaba un año investigando sus actividades políticas. Meses después de que la bomba fuera detonada sobre Hiroshima y la otra bomba fuera detonada en Nagasaki, Albert Einstein dijo esto: debería quemarme los dedos con los que escribí aquella primera carta a Roosevelt. El sentimiento de culpa sobre los miles de muertes que ocasionó la detonación de las bombas atómicas persiguieron por muchos años a los científicos que participaron en su desarrollo. Antes de iniciarse la Segunda Guerra Mundial, la física austríaca Lise Meitner, quien había partido de Berlín a Estocolmo en 1938, y Otto Robert Frisch explicaron el fenómeno de la fisión nuclear, observado en el laboratorio de Otto Hahn en Berlín.
Las noticias llegaron a los Estados Unidos en enero de 1939 por medio de Niels Bohr, lo que desencadenó en los Estados Unidos una gran actividad científica y tecnológica que culminaría en la prueba Trinity en julio de 1945. La persecución de los judíos le había jugado una mala pasada a Hitler. Para 1935, 1 de cada 4 físicos habían sido expulsados de sus puestos, forzando a cerca de 2000 académicos, en su mayoría judíos, a emigrar. Estas pérdidas hirieron tremendamente la física nuclear, pues muchas de las grandes mentes de Alemania abandonaron el país, una de las grandes razones por la cual Alemania no logró construir la bomba atómica. Una frase que dijo Leo Szilard fue: los europeos que huyeron de la persecución nazi construyeron la bomba atómica para Estados Unidos. El principio básico común al funcionamiento de todas las bombas atómicas es generar una reacción nuclear en cadena descontrolada, la cual libera una inmensa cantidad de energía y cuyo potencial destructivo es insuperado en términos de devastación y secuelas posteriores. Albert Einstein previó el poder de estas armas con su ecuación E igual a mc², mostrando que al convertirse en energía una masa, libera un poder igual a su propia masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Por ejemplo, 1 gramo de uranio es capaz de proporcionar hasta 25 millones de kilowatts al convertirse en energía. Y esta reacción se logra escindiendo o rompiendo el núcleo pesado atómico rodeado de elementos más ligeros mediante un bombardeo de neutrones y en 2 porciones aproximadamente iguales. El núcleo debe estar constituido por elementos fisibles o fisionables, tales como el uranio 235 o el plutonio 239. Así, las bombas atómicas pueden dividirse en 2 grandes categorías, las de plutonio o las de uranio, dependiendo del material y el mecanismo que se use para generar una explosión nuclear. La bomba de uranio es más simple que la de plutonio y funciona cuando a una masa de uranio que aún no ha alcanzado el punto crítico de reacción en cadena descontrolada se le añade una cantidad del mismo elemento para alcanzar esa masa crítica con la capacidad de fisionarse por sí sola. De forma simultánea a esa masa se le agregan más elementos que potencian la creación de neutrones libres. Esto produce una aceleración de la velocidad de la reacción en cadena, resultando en la destrucción del área que rodea el dispositivo debido a la onda de choque creada por la liberación de los neutrones. Este día les voy a hablar sobre el proyecto Manhattan y los científicos detrás del mismo. Mi nombre es Emilio Gavilanes. Nos enfocaremos en responder la pregunta de investigación que me he planteado. Aparte de esto, hablaremos sobre Robert Oppenheimer y las consecuencias psicológicas que le dejó la creación de la bomba atómica. La pregunta de investigación que me he planteado es: ¿de qué manera los científicos que apoyaron a Estados Unidos con nuevas ideas de armamento ayudaron a terminar la guerra? Y las subpreguntas son: